Muy buenos días, querido público televidente de este su segmento Salud por Dos. Hoy un día especial, tenemos un contenido súper especial para entregarles a ustedes, la doctora Ibe Gómez y el doctor Josué Pichardo. Y yo quiero iniciar regalándoles un verso muy lindo a propósito del tema que vamos a tratar. Se encuentra en el Salmos 34:5. Dice: busqué a Dios y Él me escuchó y me libró de todos mis miedos. El Señor nos libra de los miedos. Hay una parte espiritual que si se la entregamos al Señor, entonces nos vamos a ir acoplando mejor con las cosas del día a día, con nuestro diario vivir. Y para eso, para corroborar esa parte, el contenido de hoy es especial. Doctor. Qué bueno, buenos días, muy buenos días para todos ustedes y gracias por permitirnos una vez más estar en sus hogares. Como dice Ibe, hoy es un día especial porque vamos a hablar de algo que día a día vivimos y es el estrés que llevamos cargados a nuestros hombros. Tenemos una persona que comparte con nosotros día a día en nuestro trabajo y que se ha dedicado en su tiempo, no en su tiempo libre, en su tiempo de preparación a escudriñar lo que tiene que ver la parte psicológica y cómo inciden las enfermedades cardiovasculares directamente sobre nuestra mente o cómo incide nuestra mente sobre las enfermedades cardiovasculares. Así que vamos a hablar en el día de hoy de lo que tiene que ver de psicocardiología, cómo inciden esas enfermedades, como le digo, desde el punto de vista psicológico a nuestro corazón, y para ello tenemos una invitada especial es porque es una chica sumamente joven, claro, que trabaja con nosotros y sigue en su preparación día a día. Ella es médico, internista, tiene un entrenamiento en psicocardiología, además está haciendo su entrenamiento igual en cardiología. Es la doctora Pamela Félix y últimamente ha participado en varios foros nacionales e internacionales hablando de psicocardiología. Habló recientemente en la Sociedad Dominicana de Cardiología de Mente y Corazón, igualmente habló en un foro internacional argentino de lo que tiene que ver con psicocardiología, cómo inciden esas enfermedades mentales a nivel cardiovascular y viceversa. Así que doctora Pamela Félix, bienvenida. Muy buenos días, bienvenida, me siento la verdad que halagado de que esté con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted, doctor Pichardo, la doctora Ibe Gómez, por la invitación. Mira, doctora, Ibe, aquí estamos nosotros hoy entre dos. Tú siempre me llevas a tu mundo odontológico y yo a veces te arrastro al mundo cardiológico, pero hoy tenemos como una parte intermedia especial. Sí. Porque la doctora nos va a hablar directamente de eso, de psicocardiología. Y realmente yo le comentaba a la doctora que es un tema nuevo. Porque sí, nosotros y yo sé que, y ella me mencionaba que hasta cardiólogos le decían, vamos a ver de qué se trata. Doctora, explíquenos a nosotros y a toda esa teleaudiencia que nos sigue, de qué hablamos cuando hablamos de psicocardiología. Claro que sí, la psicocardiología se define como un área dentro de la psicología de la salud, así como también una subespecialidad dentro de la cardiología, la cual trata los aspectos psicosociales y los aspectos psicológicos y los aspectos sociales que inciden en las enfermedades cardiovasculares de manera general, y así también cómo las secuelas psicológicas pueden seguir afectando al paciente cardíaco. Hay algo sumamente interesante en esto, y uno como cardiólogo lo ve con frecuencia, y es que las cosas que afectan nuestra mente, doctora, pueden afectar directamente nuestro corazón. De hecho, hay un síndrome sumamente importante que sabemos que lastima el corazón, que enferma el corazón después de un evento psicológico muy abrasivo, muy lesionador, que se llama síndrome de Takotsubo. Así es. ¿En qué consiste realmente esta parte? Porque como le digo, miren cómo la parte psicológica nos daña nuestro corazón. O sea, así es. ¿En qué consiste esto de síndrome de Takotsubo o denominado también síndrome de corazón roto? Eso le iba a decir, que yo escuché y leí el síndrome del corazón roto. Y cuando se habla de corazón roto, Josué, discúlpame, pero es inevitable pensar en un aspecto emocional que se va a traducir en la parte fisiológica. ¿De qué trata, doctora? Exactamente. Entonces, como bien decía el doctor Pichardo y la doctora Ibe Gómez, el síndrome de Takotsubo, también llamado síndrome del corazón roto o cardiomiopatía inducida por estrés, no es más que un daño que sufre el corazón secundario a un estresor emocional o a un estresor físico. Se va a caracterizar por un trastorno de la motilidad del ventrículo izquierdo, específicamente en el corazón, acompañándose de síntomas típicos de un infarto, hace lucir que es un infarto, así como cambios a nivel del electrocardiograma y cambio a nivel de las enzimas cardíacas séricas. O sea que no hay duda que es un infarto, o sea, el paciente se emocionó, pasó una situación estresante, desencadenante, y no hay duda que está haciendo un infarto. Así es. Y de hecho, como dice la
doctora, cuando se hacen estudios que nos permiten ver la funcionabilidad del corazón, hay alteración en la funcionabilidad miocárdica. Correcto. Con un daño propio. Sí. Lo único que eso, doctora, después, aparentemente cuando hacemos estudios más invasivos, como un cateterismo, la mayoría de las veces entonces encontramos que las arterias pudieran estar bien, por lo tanto, Correcto. ahí es donde se llega claramente a pensar de que tuvo que ver mucho que ver con la parte estresante que ocurrió. Claro, es importante hacer la salvedad de que el paciente, el cuadro clínico que va a presentar es el mismo cuadro de un infarto, de un síndrome coronario agudo. El paciente va a presentar la misma sintomatología y prácticamente, ¿qué debe hacer este paciente? Acudir a emergencias. El abordaje del paciente va a ser el mismo protocolo de dolor torácico, orientándose a que fuese un síndrome coronario agudo, y entonces el paciente es llevado a la sala de hemodinamia a realizarle un cateterismo cardíaco, y en este momento debemos dilucidar si es por enfermedad arterial coronaria o por algo más. Entonces, en este caso, se hace la angiografía coronaria, se ven las arterias del corazón y estas pueden estar totalmente limpias o con lesiones mínimas que no justifiquen el cuadro del paciente. Se pasa a hacer una ventriculografía y en este caso entonces es cuando se ve la morfología que toma el ventrículo izquierdo en forma de Takotsubo, que significa en japonés vasija o trampa para pulpos. El ventrículo izquierdo toma la forma de vasija, teniendo una prácticamente hipocinesia o asinesia a nivel apical con una hipercontractilidad de las bases. Hay una imagen, si nos la puede pasar la próxima imagen, que se muestra claramente donde el corazón, como dice la doctora, cuando se hace la ventriculografía, que es un estudio, cuando se hace la hemodinámica, cuando se hace el cateterismo y se inyecta medio de contraste, hay otra imagen, que se forma justamente en la parte, ahí está, justamente en la parte más baja del corazón, se forma como si fuera una vasija de atrapar pulpos que usan los japoneses, y por eso el nombre de Takotsubo, Sí, ¿verdad? correcto. Algo interesante es, como te mencionaba, en este sentido, que si tú ves el corazón, lo que sabemos de cardiología, vemos claramente que hay una alteración de la motilidad, Correcto. que todo se fue, o sea, la parte de la punta del corazón se volvió inmóvil totalmente, o sea que no hay duda de que uno entiende que hubo un daño miocárdico, Sí. y ese daño miocárdico es persistente, se queda para siempre. Casi siempre el daño miocárdico puede persistir en el momento del evento durante semanas, como puede recuperarse. Por eso es importante que se haga un abordaje al momento del evento y también a largo plazo, porque es un paciente que amerita un seguimiento, amerita medicamentos y un seguimiento para ver si este trastorno de la contractilidad persiste o ya se va a quedar de manera permanente. Y en el tema, doctor, para allanarle esto un poco a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas situaciones que pueden desencadenar un síndrome de corazón roto? Hablamos de la parte psicocardiología, cuando se habla de esa palabra, entendemos de esas emociones que se van a traducir en ese daño en el corazón. ¿Cuáles emociones pudieran ser esas? Claro que sí, es importante mencionar que el síndrome de Takotsubo puede surgir por dos detonantes emocionales y detonantes físicos. Excelente. Y dentro entonces de los detonantes emocionales, debemos saber que no solamente las situaciones negativas pudieran llevarnos a un síndrome de Takotsubo, sino también las emociones positivas. Negativas podríamos mencionar un intento de suicidio, el divorcio, tanto la pérdida de un trabajo como conseguir un trabajo. También tenemos el Happy Heart Syndrome, que es el síndrome del corazón alegre, que se asocia sobre todo principalmente al aumento de las sustancias de alcohol específicamente. También pudiera ser secundario a una discusión, a la pérdida de un familiar, hasta de una mascota. Y ya dentro entonces de los estresores físicos pudiéramos mencionar eventos a nivel general, por ejemplo un evento cerebral o un derrame, como bien conoce la población, ya sea hemorrágico o isquémico, un sangrado gastrointestinal, también el mismo parto, un sangrado transvaginal, una crisis de broncoespasmo, una fractura, la quimioterapia, es decir, que son muchos los detonantes que pudieran llevarnos a un síndrome de Takotsubo. Doctor, pero ese tema de que hay que controlar las alegrías también en esta fecha es importante mencionarlo. Es sumamente interesante. De hecho, hay ese síndrome que ella menciona de la alegría, que es el Happy Heart Syndrome, y es que la gente a veces se alegra tanto, se pone tan contento y se va de rumba y dura 2 días tomando, y justamente no se da cuenta que eso lleva a un espacio de estrés interesante que pudiera llevar también a una situación cardiovascular importante. Vamos a tratar de que antes de que salga este mes hablemos también de lo que tiene que ver el alcohol
y lo que son energizantes en estos días, que hay mucho consumo de alcohol y energizantes, para que veamos que ellos también pueden llevar a estos detonantes. Pamela, pero me gustaría saber algo. Mira, voy a retroceder un poco y preguntarte a ti, ¿cómo llegas tú a este mundo tan hermoso de la psicocardiología? Porque es importante que la gente joven entienda esto y que nuestros televidentes vean cómo una persona como la doctora Pamela Félix ha logrado encajar quizá alguna situación detonante de estrés para ella, en convertirlo en una situación que puede ayudarnos a todos y a dejarnos saber cómo mejorar este tipo de problemas que nos pueden ocurrir a todos cuando tenemos mucho estrés laboral y demás. ¿Cómo llegas tú a este mundo de la psicocardiología? Claro que sí, yo titulo mi testimonio de vida como del síndrome del burnout a la psicocardiología. El síndrome de burnout, dilo rápidamente para que la gente entienda de qué se trata eso. El síndrome de burnout es prácticamente el síndrome del quemado profesional, donde secundario a un estrés, ya sea laboral o medioambiental, el paciente o el individuo puede prácticamente despersonalizarse, sentimiento de bajo logro, y esto llevarle... Y no rendir académicamente, y tener una situación realmente en el área laboral, se deprima y demás. Y en la vida en general, claro. Correcto. Entonces, hace unos años yo tuve un síndrome de burnout, el cual me llevó a buscar ayuda profesional, y dentro de ese camino, pues pude conocer la psicocardiología, y hoy en día esta es mi pasión, poder ayudar a través de mis conocimientos, de mi experiencia personal, a los pacientes cardíacos, no tanto a los pacientes cardíacos, sino a aquellos individuos que quizás todavía no tengan una situación cardíaca, pero que pudieran caer en ella de acuerdo al estilo de vida que llevan, así como también a aquellos pacientes que ya son meramente cardíacos. Quise preguntarle eso a Pamela porque conozco parte de su historia y para mí ella es un orgullo en ese aspecto, porque en vez de deprimirse y acotarse en una cama a dar gritos y a decir no pude, no puedo, simplemente busca asistencia y eso le ha hecho su fortaleza. ¿No? Y es una persona joven, Josué, y estar en este campo donde es escaso en nuestro país, yo creo que ella tiene un perfil de éxito excelente, doctora. Muchas gracias. Grande. Así que, Pamela, y siguiendo entonces en este punto de cómo uno descubrir una persona que pudiera estar haciendo realmente una situación de un daño miocárdico, ¿cómo yo logro identificar una persona que pueda decirle, mira, espérate, baja ese estrés, baja esa situación, porque tú puedes dañarte tu corazón? ¿Cómo logro identificar algunos de esos aspectos que pudieran llevar a esa persona realmente a desencadenar una miocardiopatía o un síndrome de corazón roto? Claro, es importante, y aquí entra el papel del psicocardiólogo, cómo trabaja. Tenemos la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? Todo individuo que todavía no se considere un paciente cardíaco, como yo identifico en altos niveles de estrés, de ansiedad, incluso depresión, personalidades tipo A y tipo D, que son las que más se asocian. ¿Qué es una personalidad tipo A? Un paciente que es impulsivo, un individuo que es hostil, que es un individuo con personalidad tipo D, son aquellos que son introvertidos, que son un poquito inhibidos socialmente, y también aquellos pacientes que manejan altos niveles de hostilidad. Entonces, este es un paciente que si a largo plazo continúa con ese tipo de conducta, con ese tipo de estilo de vida, pudiera caer en una hipertensión arterial, en un trastorno del ritmo cardíaco a largo plazo. Entonces, este es mi individuo que yo voy a trabajar desde la prevención primaria. ¿Quiénes yo voy a trabajar desde la prevención secundaria? Aquellos pacientes que ya hayan tenido, pacientes que hayan tenido pues un evento cardíaco, ya sea un infarto agudo del miocardio, un tipo de arritmia, incluso hasta una cirugía. ¿Cómo yo trabajo, cómo acompaño a este paciente para evitar que me tenga un segundo evento? Un paciente que pueda no tener una negación a la enfermedad, sino que asuma la enfermedad que tiene, y esto se refleje tanto en el estilo de vida que va a llevar, en no dejar de usar el tratamiento, en ser una persona consciente de lo que padece y de que sufre. Y también entonces ya la prevención terciaria vendría siendo la rehabilitación cardíaca, trabajar con estos pacientes. O sea, pacientes, esa rehabilitación terciaria sería que pacientes que ya han hecho un síndrome de corazón roto, entonces, ¿cómo hacer que su corazón vuelva a ser normal? Exactamente, o sea, desde ese punto de vista. Tanto el paciente con un síndrome de Takotsubo, así como un paciente que ha tenido un infarto, o pacientes que son sometidos a cirugías cardíacas, ya sea colocarle un bypass o hacerle un reemplazo valvular. Doctora, para que nuestros televidentes entiendan un poquito al tema de la importancia, ¿cuál es la incidencia o la tasa de mortalidad cuando no se manejan estos casos correctamente? Claro, hablando de la tasa de mortalidad del síndrome de Takotsubo, tiene una tasa de mortalidad intrahospitalaria durante el ingreso de un 4%, y ya al año tiene una tasa de un 10% de mortalidad, aquellos pacientes que tienen un síndrome de Takotsubo. Excelente. O sea que aunque no haya enfermedad coronaria manifiesta o que enfermedad coronaria obstructiva,
¿Qué significa eso? Cuando las arterias no estén tapadas de grasa, de colesterol, de enfermedad aterosclerótica, no hay duda entonces que es un corazón enfermo. Así es. Aunque realmente el corazón logre recuperarse gradualmente, y cuando se hace un eco a los 3 meses, 6 meses, pues se ve que se ha recuperado parte de la motilidad en la punta, entonces son pacientes que siguen siendo enfermos. Claro. Pero no enfermos solo cardiovasculares, que ahí es que yo entiendo que debe trabajarse más. No son enfermos solo cardiovasculares, sino que son enfermos que hay que trabajar de manera real la parte psicológica. Claro. Porque esto puede ser reincidente, o sea, un paciente que continúe en una situación estresante permanente, sea laboral, sea emocional desde el punto de vista social, familiar, pareja y demás, pues un paciente que va a tener mucho más riesgo entonces de tener recaída. Claro que sí, son pacientes que pueden quedar con secuelas emocionales secundarias al evento, porque no nos esperamos cuando nos llegan esas enfermedades cardíacas. Esos eventos no estamos esperando que nos lleguen, entonces nos causan cierto trastorno a nivel general en nuestra vida. Y el profesional de esta área es un tema de acompañamiento, porque Claro que sí. darle seguimiento a un paciente con un antecedente de esto, Claro. hay un trabajo arduo Pero que yo hacer. entiendo, Ibe, que a veces nosotros como profesionales de la salud tenemos que tratar de llevar al paciente a entender la realidad. Si usted tiene una situación psicológica que necesita ayuda, Claro. usted tiene que buscar ayuda. O sea, las enfermedades psicológicas que pueden incidir sobre los otros órganos, sea corazón, sea cerebro, sea riñón, sea hígado, usted tiene que identificar si hay algo psicológico que está alterando y buscar ayuda, porque son enfermedades iguales, son cambios a nivel de neurotransmisores cerebrales que necesitan la ayuda de un profesional. Claro. Pero a veces tenemos el miedo, incluso nosotros los médicos, de decirle, usted tiene que ir al psicólogo, Claro. usted tiene que ir al psiquiatra, porque hay situaciones que los cardiólogos, que los odontólogos solos, que no podemos manejar. resolverlo. Así es. Entonces son situaciones que inciden directamente sobre la parte psicosocial que debe ser manejada por un profesional. Y mejorar el tema de la conducta del ser humano, como nosotros, por eso yo cuando hablaba del versículo de hoy, de entregar nuestros temores al Señor, porque es que el nivel de estrés, la vida acelerada que nosotros estamos llevando, señores, necesitamos de alguien, un guía, una persona que esté capacitada para que nos permita a nosotros lidiar con nuestros afanes y cómo administrar nuestro tiempo, porque a veces la falta de uno administrar el tiempo correctamente, nos enfrascamos en una cosa y hay cosas que se van acumulando en nuestro propio ser, que cuando estalla, Claro. entonces llegan los problemas de esta índole. Pero si nosotros lo podemos identificar temprano y trabajarlo, pues vamos a durar más tiempo, Y Josué. aprender a cerrar capítulos. Si tú terminaste un capítulo Ay, ya en tu sí. vida, hay que aprender a cerrar capítulos. Para que se abra otro. Para que se abran otros nuevos y darte el chance, darte la oportunidad de que simplemente entren cosas nuevas a tu vida. Si hubo una situación estresante, una situación de un divorcio, de una separación de una pareja, de que perdiste un carro, trate de que eso no lo marque para toda la vida. Hay que continuar, porque justamente todas estas cosas de manera persistente van a ir incidiendo negativamente sobre la salud, no solo cardiovascular, sino sobre la salud general. Claro, claro. Bien, así doctora, mi sus querida. recomendaciones, doctora, que ya estamos llegando al final del programa. Bueno, las recomendaciones para la población en general: manejar los niveles de estrés, manejar los niveles de ansiedad, y si entienden que hay alguna situación en su vida que se le puede escapar de las manos, no está mal, para nada está mal buscar ayuda profesional. Y una recomendación para mis homólogos, los cardiólogos: es importante detectar en la consulta aquel paciente que pudiera tener algo más allá de esa hipertensión resistente, más allá de esa arritmia, ver el paciente de una manera integral, no solamente limitarnos a la consulta, a dar una receta, una toma de presión, sino ir un poquito más allá. En este caso, que yo identifique que el paciente tenga una situación que amerite un acompañamiento, entonces referirlo al área de psicocardiología. Señores. La verdad que mira, contentísimo, Pamela, la verdad que sí. Gracias. Ella sabe que le tengo un cariño especial y me siento sumamente agradecido de que ella esté a nuestro lado en el hospital y que trabaje en el Instituto Dominicano de Cardiología. Así que, Pamela, te agradezco muchísimo, excelente tu ponencia, y pienso que el futuro en la psicocardiología es tuyo. Gracias, Bien. con Dios delante. Gracias. Señores, este programa es para todos ustedes y aparte de todo esto de lo que ustedes recibieron hoy, el próximo jueves vamos a tener por aquí a nuestro querido doctor José Dunker, quien es psiquiatra, y vamos a tratar el tema del suicidio,
un tema muy serio y que ha tomado mucha fuerza en nuestro país para que sigamos con esa línea de nosotros manejar situaciones difíciles en nuestras vidas. Así que no se lo pueden perder. Recuerden también, si a ustedes les interesa ver este segmento y el que viene, suscribirse a nuestro canal de YouTube Glucodón. Ahí ustedes van a encontrar este programa y los siguientes también. Así que muchísimas gracias y los dejamos también ahí con una cápsula. Gracias por sintonizar. Bien, hasta el próximo jueves, Dios mediante. Bye.